Bueno, hoy el Señor nos trae una bendición muy especial. Yo lo voy a recibir. Amén. Mientras estaba yo recibiendo y haciendo este estudio, hace muchos años el Señor ministró mi vida y yo pude entender el Señor para qué me había llamado. Amén. Y hoy es el día en que el Señor, si tú lo crees en tu corazón, el Señor te va a bendecir de una manera sobrenatural, de acuerdo a tu fe. Amén. Y vamos a la palabra del Señor. Y creo que todos nosotros como hijos de Dios venimos a la casa del Señor con la palabra. Amén. Dice en 1 Corintios 12. Cada uno que lo tenga, voy a esperar un momentico, que lo tenga me va a decir amén. Amén. Bueno, dice, 1 Corintios 12, dice, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os ruego saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie por llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, aleluya, a otro según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Soberano Dios y Padre Celestial, maravilloso eres. Señor, hoy es un día en que tú nos vas a bendecir y nos vas a repartir esos regalos, Señor, que tienes preparado para nosotros, Señor. Hoy yo me dispongo delante de ti a recibir lo que tú quieres darme. Oh Dios mío, yo no sé, Señor, pero tu Espíritu Santo se va a mover con poder en este lugar, porque somos tu iglesia, Señor. Somos necesitados de tu presencia, necesitados de ser llenos del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Dios mío, no soy yo, eres tú. Espíritu de Dios, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido, porque tú eres el que reparte los dones. Amén y amén. Y toda la gloria es tuya. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios me dice que son regalos de Dios. ¿Cuántos quieren regalos? Yo quiero. Amén. Yo quiero. Bueno, les digo, mis amados, que hace muchos años, les quiero contar la historia porque fue una experiencia muy linda vivida cuando el Señor me regaló esta enseñanza hace muchos tiempos atrás. Me fui para un ayuno en una finca apartada con una pastora, y allí el Señor nos habló de una manera especial y me decía, bueno, en ese tiempo yo tenía el llamado como pastora, pero aún todavía no era pastora. Y ella me dijo, hermana Marlene, quiero decirte que seas mi sucesora, que seas la copastora. Y yo le dije, Dios, eso tan grande para mí, ¿no? Entonces me dijo, metámonos en un ayuno por 21 días. Y nos metimos 21 días. Y estábamos en un lugar muy especial. No sé cuántos de aquí que viven en Colombia conocen a Guatapé. Creo, Paulita, que conoces a Guatapé. Es un lugar muy turístico, muy hermoso, donde no se ven sino montañas, flores, valles, lagos, mucha fauna y mucha flora. Y en ese momento que yo estaba sentada en ese lugar, mirando al cielo, yo le dije, Señor, ¿qué quieres para mí? Yo te entrego este ayuno por mis hijos, por mi vida,
y por el ministerio que me estás queriendo entregar. Entonces miré a los cielos y dije, bueno, si tú estás, hazme una muestra de que estás aquí conmigo, con nosotras. Y mis amados, esto fue sobrenatural. Pasaron 2 aguiluchos frente a la pastora y frente a mí, pasaron así. Y en ese momento que el Señor, que vi yo esos aguiluchos, era ella y era yo, me decía, serás como las águilas y tendrás ojo de águila y profetizarás de lo que yo te pongo en el corazón, porque soy yo el que hablo, no eres tú. Amén. A medida que yo les esté hablando, mis amados, y les esté dando esta enseñanza, el Espíritu mismo, ahí sentaditos, calladitos, el Señor les va a dar los dones. Amén. Y si ya lo tienes, Dios te lo confirma. Amén. Y van a agarrar esos regalos, porque son de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. Al que reparte con libertad. Al que preside con solicitud. Al que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Tremendo, dice, describe una serie de dones dispensados por Dios. Dios es fiel y Él dice que nosotros somos su iglesia, amén. Y como iglesia debemos, cada uno somos miembros, cada uno, y cada uno nos necesitamos. Mira que el cuerpo necesita de la cabeza, necesita de los brazos, necesita de los pies, necesita del tronco. Así la iglesia del Señor necesita de cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros, cualquier don que el Señor nos ha repartido y nos ha dado, o nos va a dar en esta mañana, o nos lo va a confirmar, es necesario para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a recibir mucha bendición de parte del Señor. Dice, las motivaciones básicas, esto es inclinaciones inherentes a cada persona según las cualidades que Dios le dio, según conforme al conocimiento de la fe que tiene. Estos dones, estos regalos que el Señor nos está dando hoy o nos quiere entregar hoy, no es para cualquier persona, amados, no es para los que no conocen de Cristo, es para los hijos de Dios, para los que creemos. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en obra, por obra, porque los vamos a usar no para vanagloriarnos a nosotros, sino para edificar la iglesia. Amén. Mira que muchas personas, si esta iglesia no tiene las personas que tienen los servidores, ¿cómo sería un total desorden? Amén. Si no tiene el predicador, entonces ¿cómo nos vamos a edificar? Si nosotros somos seguidores de Jesús, y Jesús es el Salvador, y Jesús es el sanador, y Jesús es el que hace todos los milagros, si Él está con nosotros, y cuando yo lo recibo en mi corazón, el Señor inmediatamente me sella y me da ese don. ¿De qué? De poder de sanar a los enfermos como Jesús lo hizo. Amén. De poder libertar al que está cautivo como Jesús lo hizo. De poder hablar el mensaje de Dios que Dios quiere transmitir a su iglesia. Y eso nos lo da a cada uno. Yo no sé, pero yo aquí veo profetas. Amén. La que dijo aleluya es profeta. Yo veo aquí apóstoles. Apóstol, varón de Dios. Si el Señor te sentó ahí en ese lugar, es porque el Señor te va a levantar de una manera que no lo sabes, ni lo entiendes.
Estoy hablando contigo, amén. ¿Sabes? Dios te va a levantar. Sabe que también Dios nos da sabiduría. ¿Para qué? Para poder saber hablar y no dañar a la gente. Dios nos da un don de fe para poder saber de que hay un Dios salvador. Que si yo no tengo fe, nada puedo hacer sin fe. Que si yo no tengo esa fe que Dios dio, porque Dios nos la dio, aún tanta fe tenemos, mis amados, que los felicito y les doy un aplauso por estar aquí sentados recibiendo la palabra de Dios por fe. Porque es por fe lo que estamos haciendo. Y ahí es donde Dios se agrada. Y ahí es donde Dios se manifiesta. Y ahí es donde Dios se glorifica. Amén. Amén. Dice, el Espíritu Santo decide cuáles son los dones que yo recibo. 1 Corintios 12:11. Él decide y Él me reparte como yo quiero. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como yo quiero, es como Él quiere. Dios ha dado sabiduría, Dios ha dado... ¿Quiénes saben cuáles son los dones? ¿Cuántos saben aquí cuáles son los dones del Espíritu Santo? Amén. Amén. Vamos a volverlos a repetir. Son el don de sabiduría, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de diversidad de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de liberación, el don de fe y el don de sanidad. Aleluya, son 9 dones. Amén. Amén. 9 dones que ya lo tenemos nosotros la iglesia. Hay que separar los dones de ministerio. Ministerios son la mano del Señor, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El fruto del Espíritu Santo es diferente a los dones. El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe, amor, y me falta uno. Benignidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice el Señor también que hay un don espiritual. El don espiritual es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión para ministrar a otros y edificar. Mire, es en el momento de su conversión. Muchas veces cuando yo voy a los pies de Cristo, cuando menos pensó, el Señor viene y desciende sobre mi vida, y cuando menos piensa a mí me dice: mira, hermana, yo veo que en ti hay como un don de sabiduría tan fuerte. Yo quiero que tú me digas, me hables, me des un consejo sobre esto. Y ahí es donde el Señor se mueve. Mira, hermana, y como me pasó como a los 8 días de yo haberme convertido al Espíritu Santo, me dijo una hermanita y me dijo: ¿sabe qué, hermana? Yo siento de parte de Dios, y toda la gloria es para el Señor, de que usted debe de ir a orar por un enfermo al hospital, y está muy grave. Y yo pues me llené de pánico, y yo no, que es como, a mí no me gusta ir a los hospitales porque le tengo pánico a la sangre y a todas esas cosas. Le tenía pánico ya no en ese entonces. Y resulta que yo me fui para la clínica y vi a esa persona estirada ahí con un manto así tapado, y ya estaba como en el proceso ya de morirse. Llevaba 10 meses así. Cuando yo llegué a ese lugar, yo pude sentir una presencia tan maligna. Y yo no tenía poquitico de haberme convertido. Ya había tenido 2 dones. ¿Cuáles me pueden decir? El don de discernimiento y el don de sanidad. Con un poquitico de tiempo de haberme convertido al Señor. ¿Por qué? Porque ahora les estoy corroborando diciendo que en el momento de mi conversión, el Señor inmediatamente me da el don. ¿Cuántos dicen amén? Inmediatamente me da el don. Y yo sé que cada uno, por la diversidad de dones y por la diversidad del Espíritu Santo, como quiso darte y como te repartió, tú debes de levantarte. No puedes estar más quieta. Debes de levantarte a usar ese don que el Señor te dio para ir a sanar al enfermo, para ir a darle una palabra de sabiduría a esa persona que necesita en este instante, para ir a libertar ese endemoniado. Y muchos aquí sentados y no hacemos nada por eso.
Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos dio. No es tiempo, mis amados, de perder el tiempo. Ya se acerca la venida del Espíritu Santo, la venida del Señor. Ya está muy cerca. ¿Y qué hemos hecho nosotros por España? ¿Hemos sanado a los españoles que andan tan mal? ¿Hemos hecho algo por este país? Hemos hecho por nuestra familia, y me lo digo yo también. He hecho algo por mi familia. He dado testimonio de lo que el Señor me ha dado. Si yo no he usado ese don que el Señor me ha dado, lo he hecho, lo he ministrado, lo he dado, lo he entregado, lo he usado. El Señor, cuando yo mire, que dice el Señor, mira que aquel día yo te llenaré tu boca, ve y habla, y yo te llenaré, yo te usaré. Mira que muchos siervos en aquel tiempo decían, oh Señor, yo no sé hablar, pero es que no vas a hablar tú, soy yo a través de ti. Señor, pero ¿cómo lo hago? Y muchos decían, si tú no vas conmigo, yo no voy. Así nos puede suceder a nosotros, mis amados. Nos tenemos que llenar del poder de Dios. Pero ¿cómo se hace eso? Humillados en la presencia del Señor, reconociendo que ese don que yo tengo y que el Señor me ha dado no es mío, es del Espíritu Santo, y me lo ha dado para ministrarlo, y bien administrado, para poderlo usar, y no para mi gloria, sino para la gloria de Él, porque de Él es todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, solamente los creyentes tenemos dones espirituales. Nadie recibe todos los dones espirituales. Óigame, escuchen esto. Nadie recibe todos los 9 dones espirituales. Algunos pueden tener 3, algunos pueden tener 4, pero no los 9 dones. Solamente Jesucristo, el Espíritu Santo, nos puede tener. Amén. Dice también que precauciones acerca de los dones espirituales. No podemos confundir dones con talentos. Sabemos que ¿quiénes saben quiénes son los talentos? Talentos son los que saben cantar, tocar una guitarra, tocar una batería, hacer manualidades, de pronto ser administrador de una empresa, ser un agrónomo, ser un zootecnista, ser una psicóloga. Esos son talentos que el Señor da. Muy diferente a los dones, a los ministerios y al culto del Espíritu Santo. Tenemos que tener precaución. No confundamos, no pienses que tus dones te hacen superior a otros. No, somos iguales, somos el mismo miembro de Cristo. Recuerda que el usar tus dones Recuerda que usar tus dones sin amor de nada nos sirve. Amén. Si yo hablo en lenguas y no tengo amor, yo nada soy. De nada me sirve haber recibido ese don. Es que el hermanito echa fuera demonios, pero yo hablo palabra de profecía. No, porque todos esos 9 dones son del Espíritu Santo, son igual, para todos son igual. No nos debemos de ensalzar en esto. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Y gloria a Dios, porque cada uno de nosotros, les digo mis amados, cada uno de nosotros tenemos dones. Y cada uno nos podemos edificar el uno al otro. Amén. Dice el propósito de los dones espirituales, 1 Corintios 12:7. Nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Amén. Para provecho. Esto me va a hacer crecer. Yo me voy a aprovechar de tener ese don para usarlo en otra persona. Si yo no tengo dones, si yo no uso el don, ¿yo qué voy a demostrar de que estoy siguiendo allá a Cristo? Yo no estoy siguiendo a Cristo, porque no me estoy haciendo partícipe de lo que Él me está dando o de lo que Él ya me dio. Amén. Dice también, los dones son para producir madurez, estabilidad en nuestra familia y en nuestra iglesia. Dice Efesios 4, 11, 13, 14.
A mí me gusta mucho ir por la Biblia. Efesios 4. Vamos, pastor, ¿lo encontró? Sí. ¿Me lo lee, por favor? Sí, ¿cuál es? Efesios 4, 11, del 13 al 14. Amén. Y el Espíritu mismo constituyó, el mismo Espíritu, aleluya. Aleluya. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta perfeccionarnos y llegar a la medida y a la estatura de Cristo. No es imposible, Él nos lo ha dicho hoy. No es imposible, tenemos que llegar a ser como Cristo. Amén. Muchos dicen, es que usted no es Cristo. No, yo no soy Cristo, pero soy seguidora de Cristo y puedo ser como Cristo, porque Él me dio los dones, porque Él me dio la salvación, porque Él me dio el poder, porque Él me dio la autoridad. Y lo más bonito, me llamó ser hijo suyo. Y si soy yo hijo suyo, a ver, yo les digo, mis amados, por decir algo, mi hermanito, tú tienes tu esposita y tu hija y tus hijos tienen algo en común de ti. ¿Sí? Ese es el ADN que llevan de papá y mamá a sus hijos. ¿Cómo nosotros no vamos a llevar, aleluya, el ADN del Espíritu de Dios? Amén, gloria a Dios. Qué lindo esto, ¿cierto? El saber que somos en un mismo espíritu con Jesús. Y dice la palabra también, ¿cómo descubrir tu don espiritual? Pues mira, vea la palabra que te ha dado el Señor hoy y vas a decir, bueno, Señor, yo todavía aún no he descubierto porque de pronto he estado disipada en esto, o porque no me he interesado, o porque estoy muy nuevo, o porque verdaderamente el enemigo me ha borrado la imagen de lo que el Señor me ha dado. Amén. Vamos a darle una pequeña explicación de cada don, para que lo podamos saber discernir y para que lo podamos utilizar. Dice en 1 Corintios 12:7, Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona. Cada don es una manifestación del Espíritu Santo. Escuchen esto. Él derrama sus dones según su voluntad, de acuerdo en la ocasión desde el punto de vista divino. Él no se mueve desordenadamente. La Biblia dice, hace todo decentemente y con orden. Dios en su tiempo, cuando quiera, se manifiesta y se mueve. Y ustedes mismos lo han presenciado, que aquí esto se ha derramado de la presencia del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y a partir del día de hoy va a ser mucho más unción, mucho más especial la bendición que se va a ver en este lugar, porque cada uno de nosotros vamos a usar el don que el Señor nos dio. Amén, porque a partir de hoy Dios nos va a demandar el no usar el don que te va a dar o que te dio o que te está diciendo, sí, ese es el que tú tienes. Bueno, vamos son 9 dones y vamos al que tiene palabra de sabiduría. A medida que yo les vaya explicando, se van revisando y el Espíritu de Dios le va mostrando si tiene ese don o no lo tiene. Amén. Dice, palabra de sabiduría es una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el Espíritu, revelando de una forma sobrenatural la mente, el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. ¿Sí me entendieron? O sea, muchas veces tú te acercas a una persona y el Señor te muestra qué está pasando con esa persona. ¿Sí me entienden? Y la persona va a decir, mira, el Señor me muestra esto y esto y esto de ti. Ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué lo sabes? Porque tú tienes ese don
Y no eres un brujo ni un adivinador como mucha gente lo cree, sino que tienes el don de sabiduría. Amén. Y a este don se anexan otros dones diferentes, se complementan. Y dice, la segunda, palabra de ciencia, va junto con la palabra de sabiduría. Es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento dado con un propósito concreto que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Aleluya. Es ahí, la palabra de Dios nos ha hablado de los videntes. Y muchos aquí en el mundo secular, usan los videntes para que les muestren dónde está el muerto enterrado, dónde está esa persona escondida. Pero a nosotros nos lo da el Espíritu Santo. Amén. Yo tengo testimonio de que en la iglesia un día se perdió un hijo de una hermana. Y una hermana se metió en ayuno y en oración y el Espíritu Santo le reveló dónde estaba esa persona. Y fue rescatada, pero fue revelado por el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. No tenemos que ir a acudir a videntes, ni a brujos, ni a hechiceros, solamente al Espíritu Santo. También el don de fe va más allá de la simple creación, consiste en una confianza sobrenatural que no alberga la más mínima duda en torno al asunto de que se trate. Dice, todos, por decir algo, todos tenemos fe. Porque miren que los 12 discípulos se sentaban a hablar con él, y él les lavaba los pies, y él los besaba, y él les alimentaba, y él les enseñaba parábolas, y él les explicaba. Pero nosotros, y lo veían y cenaban con él, pero nosotros que ni lo vemos ni cenamos con él, estamos aquí por fe. Amén. Ese es el don que nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. El don de fe, porque por la fe estamos aquí. Y recuerden que la fe es la convicción de lo que no se ve. Amén. Bueno, vamos. Cada uno se está ubicando en cada don. Amén. Bueno, amén. Dice, don de sanidad es aquel mediante el cual Dios concede sanidad por el Espíritu. Y esto se mueve mucho. Y muchos lo tenemos. Amén. Pero no es para gloriarnos. Y no es para que salgamos en la televisión y nos canonicen como es que ella, esta pastora, levantó un muerto. No. Es el Espíritu de Dios a través de mi vida, porque vivo en una vida en santidad, una vida en obediencia y una vida de fe que el Señor me ha usado para levantar ese muerto. Porque mire, si nosotros somos seguidores de Jesucristo y Jesús sanó a Lázaro, que ya iría en 4 días, y lo levantó de los muertos, ¿cuánto más nosotros, que dice Dios que haremos mayores cosas que Él, creyéndolo, no dudándolo? Porque Él nos ha dado eso. Mire qué tan humilde es Jesús, que el mismo Dios, siendo Dios, nos dice, mayores cosas haréis que yo. Amén. Tremendo, qué privilegio. Qué precioso es el Espíritu de Dios, Jesús, que nos da ese poder, nos da esa unción, nos da esa autoridad de sanar a un enfermo, de levantar un muerto. ¿Y quién soy yo para hacerlo? Pero el Espíritu de Dios quiere, porque Él necesita un cuerpo, Él necesita usarnos, mis amados. No podemos ya estar quietos, necesitamos sanar al enfermo, necesitamos levantar al muerto, necesitamos levantar a esos que están caídos, que están derrotados, que están destruidos, que no tienen fe, que están solamente muertos en vida, que no tienen ninguna esperanza. A eso Dios nos ha llamado, mis amados. No podemos quedarnos más, no podemos morir más. Tenemos que avivarnos para la gloria del Señor. Aleluya. Dice también el don de hacer milagros. Santo, y es cuando una persona viene en silla de ruedas y le dice, Talita, cuando le dijo, Señor, mi hija está enferma, mi hija está enferma de fiebre, ¿qué le dijo? Ya se había muerto, yo no recuerdo bien la parábola esta, y dice, Talita, come, y se rieron, pero es que
es que ya está muerta. ¿Cómo así que se levante? Pero es que Él es Dios. Y si yo voy con Dios y si el Espíritu Santo está conmigo, ¿yo por qué no voy ahí? Bueno, Señor, tú quieres sanar ese enfermo, tú quieres levantar ese paralítico, pues a ti te digo, levántate y anda, en el nombre de Jesús. Y si tú estás ciego, ve, pongo tus manos creyéndole a Jesús, creyéndole al Espíritu Santo, y sana ese enfermo, porque es el Espíritu de Dios que te lo ha puesto. Amén. No nos hagamos de la oreja mocha cuando el Señor nos diga, ve y sana ese enfermo, ve y liberta ese endemoniado, ve y predica mi palabra. No podemos. Sí, Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Amén. Amén. Dice, es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. Ejemplo, un pie plano. He visto cómo Dios ha calzado muelas, cómo Dios alarga las extremidades, cómo Dios levanta de la silla de ruedas una persona paralítica, cómo le da vista al ciego, cómo sana un cáncer, cómo sana un SIDA. El hacer milagros. Amén. Milagros también sobrenaturales económicos. Amén. Hay milagros sobrenaturales económicos donde Dios da una casa, donde Dios da un carro, donde Dios devuelve una familia, restaura una familia. Todo esto lo hace el Espíritu de Dios, si yo lo creo. Amén. Amén. Dice el don de profecía. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Es una relación divina de parte del Espíritu a una manifestación edificante de parte del Espíritu Santo para satisfacer una necesidad concreta en ella, y hay exhortación, consolación y consolidación. En ella está consolación, edificación y exhortación. Si en esa profecía no hay estas tres, deseche esa profecía. Si yo profetizo sin la palabra, porque esto ya es profecía. Si mi profecía no hay palabra, deseche esa profecía, porque estoy profetizando según yo quiero y según mi carne. Ya esto es profecía. Y el profeta se debe edificar muy bien en esta palabra, porque este es el libro, y si yo no hablo a través de esta palabra, no es verdadera la profecía. Y si no cumple las tres enseñanzas que le di, exhortación, edificación y consolación, no hay verdadera profecía. Amén. Bueno, dice discernimiento de espíritus. Es la habilidad para distinguir el espíritu del mundo y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razones que aumentan o que dañan a la gente, que animan o que dañan a la gente. Discernimiento de espíritus. Es ahí cuando uno siente poderes fuertes, donde dice, uy, por Dios, aquí esto está contaminado, plagado, el enemigo, o tantas cosas, o el Señor me muestra que esa persona está consultando brujos, hechiceros, o bueno, todo lo que tenga que ver con discernimiento de espíritus. El mundo espiritual, el mundo demoníaco es algo muy fuerte, y eso Dios no se lo da a cualquiera. Eso Dios se lo da a una persona guerrera, a una persona aguerrida, una persona que se somete, una persona que tiene carácter, que tiene poder, que tiene unción, que le cree a Dios y que puede pelear contra las acechanzas del diablo, porque Dios no le da ese ministerio a una persona débil, llena de miedo, llena de temor, nada. Es una persona de carácter, una persona que quiera enfrentarse para derribar las obras del diablo y del maligno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo no tiene poder, porque así es. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Dice también diversos géneros de lenguas.
es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. Algunos hablan diferentes, pero son el mismo espíritu. Mucha gente dice, ay, pero ellos están como en el Pentecostés, es que están borrachos. Pero es el Espíritu Santo que se derramó y les dio diversidad de lenguas y le dio diversidad de dones. Y Dios es especial. Él da lenguas diferentes. Hay lenguas hebreas, hay lenguas indias, hay lenguas, pero todas son espirituales. Y solamente las uso para edificarme yo, para edificarme en la presencia del Señor. Si yo las tengo, me edifico en el Espíritu, me edifico. Pero si yo no las uso y si yo, por decir algo, yo puedo discernir o la diversidad de lenguas, si yo tengo el don de profecía, yo puedo analizar esas lenguas de cada persona. Hay lenguas carnales y hay lenguas espirituales. Hay lenguas aprendidas y eso no puede ser. Son lenguas dadas por el Espíritu Santo. Amén. Y dice, interpretación de lenguas es el don de descifrar el significado del mensaje intangible, pero no irracional. Intangible, pero no irracional. Del Espíritu a los que le escuchan. Mejor dicho, es la traducción en palabras de un idioma extranjero, por decir algo así. Amén. Bueno, dice, los dones que te ofrece el Espíritu Santo no se deben olvidar, se deben descubrir qué dones nos ha dado el Padre y ponerlos por gracia para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hay experiencias especiales y en diferentes áreas de servicio. Hay que analizar, pastores, ustedes que son la cabeza, analizar y mirar el cuerpo de Cristo. ¿Qué persona tiene un don? ¿Qué persona tiene este ministerio? ¿Qué persona tiene este talento? ¿Qué persona? Y ubicarlo en cada sitio, porque eso es para la edificación de la iglesia. Amén.